Dios le bendiga a todos los hermanos y todos los amigos de este canal Cristianos Alerta. Soy tu hermano Máximo Parra y en este canal compartimos la palabra del Señor. Compartimos temas proféticos, temas que tienen que ver con el arrebatamiento, profecías bíblicas como la de Daniel, el Apocalipsis, en fin, hablamos de la palabra del Señor. Pero los domingos nosotros lo tomamos para fortalecer nuestra fe. Así que yo te recomiendo que tú entres al canal y busque allí una lista de reproducción que se llama El Evangelio de Cristo. Escucha bien, el Evangelio de Cristo. Allí vamos a fortalecer nuestra fe. Tú estás esperando a Cristo, estás esperando al Salvador, espera al Rey de Reyes, cree en la segunda venida del Señor, pues entonces vamos a fortalecer nuestra fe. Allí tú buscas esa lista de reproducción que se llama El Evangelio de Cristo y tú vas a encontrar, escucha bien, vas a encontrar, señores, verdades valiosas para que nuestra vida crezca en el Evangelio. Lo primero es que cuando tú vienes a Cristo vas a tener una lucha, una batalla. Inmediatamente cuando tú vienes a Cristo vas a tener esta lucha terrible. Una lucha, señores, que no se sabe de dónde viene, pero es una lucha que cada cristiano enfrenta. Es una lucha también que Jesucristo enfrentó allí en el desierto, cuando el Espíritu Santo le llevó allá y fue tentado por el diablo, pero Cristo venció en esa lucha. Entonces, cada cristiano, cuando viene arrepentido, cuando se convierte a Cristo, cuando Cristo lo salva, entonces comienza a tener una lucha en su vida. La Biblia dice que Dios no es quien nos tienta en esa lucha que tenemos. Muchas veces esta lucha se convierte como en tentaciones. Entonces la Biblia nos dice, nos narra en Santiago capítulo 1, verso 30, que Dios no es quien nos tienta a nosotros en esa lucha como cristianos que tenemos. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿quiénes son nuestros enemigos espirituales que nos tientan a pecar en contra de Dios? Primero, en Santiago capítulo 4, verso 4, allí nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, uno de nuestros enemigos espirituales que nos tienta a dejar el camino del Evangelio, que nos hace batalla, que nos hace guerra, es el mundo. Ese sistema mundanal nos está diciendo a nosotros: oye, te está perdiendo de lo que antes tú vivías. Te estoy esperando aquí para que vuelva a la vida antigua. Este es el mundo que nos tienta a nosotros a dejar el Evangelio y volver hacia atrás. Tenemos otro enemigo espiritual que nos tienta y nos hace batalla. En Gálatas capítulo 5, verso 17 dice: porque el deseo de la carne, escucha bien, primero fue el mundo, ahora es la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Escucha bien. El primer enemigo que tenemos que nos hace batalla, que nos hace luchar, es el mundo. Y en segundo lugar, según Gálatas capítulo 5, verso 17, es la carne. El otro enemigo que nos da batalla, que nos da lucha, lo encontramos en Primera de Pedro capítulo 5, verso 8. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces tenemos tres enemigos espirituales que entran en batalla con nosotros.
El primer enemigo es el mundo, el segundo la carne y el tercero es el diablo. Cuando tú vienes a Cristo humillado por la fe, arrepentido, entonces tiene una gran batalla con estos tres enemigos: el mundo, la carne y el diablo. Según la Biblia, esto es así. Ahora bien, ¿cómo debemos nosotros responder a cada enemigo? ¿Cómo debemos nosotros comportarnos delante de ese enemigo? ¿Cómo podemos pelear con estos enemigos que tenemos? Lo primero es que al mundo le vamos a responder de esta manera. Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo. Al mundo le vamos a contestar así. Le vamos a pelear de esta manera. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así le vamos a contestar, así vamos a pelear contra este enemigo. ¿Contra quién? Contra el mundo. Que no nos conformemos a este siglo, no nos conformemos al mundo, porque el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. A la naturaleza pecaminosa de la carne, escucha bien, primero le contestamos al mundo de esta manera, que no nos vamos a conformar a él. Entonces, a la naturaleza pecaminosa de nuestra carne, en Gálatas capítulo 5, verso 16, el Señor nos da ese consejo. Digo pues, andad en el Espíritu. Hermano, tiene una lucha contra la carne, entonces andad en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermano, cuando la carne te muestra un deseo pecaminoso, ese deseo así que se desborda, cuidado, peligro, se está encendiendo la luz roja. Entonces, a esa naturaleza carnal y pecaminosa, dice que no satisfagamos ese deseo de la carne, más bien andemos en el Espíritu de Dios. Ahí le contestamos entonces a ese enemigo, a la carne, que andemos en el Espíritu. Ahora bien, al diablo le vamos a contestar de la siguiente manera. Primera de Pedro capítulo 5, verso 8. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea que a Satanás se pelea con él siendo sobrio y velando. Escucha bien, siendo sobrio es entendiendo. Velando es orar. Orar a Dios. Velar. Orar. Para que no entremos en la tentación de Satanás. Mi queridos hermanos, hay victoria en el nombre de Jesús. Para cada cristiano hay victoria. No todo está perdido. No te preocupes. Sabemos que tú tienes lucha, pero hay victoria en el nombre de Jesús. ¿Por qué? ¿Quién es mayor que Satanás? Es una pregunta. ¿Quién es mayor que Satanás? Satanás es un enemigo derrotado. Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Mira, en 1 de Juan capítulo 4, verso 4 dice: hijito, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, mayor que Satanás es el que está en nosotros. Y quien está en nosotros es el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién vive en el creyente? Según 1 Corintios capítulo 3, verso 16, allí dice: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahí está la misma idea. Quien está en el creyente y que es mayor que Satanás es el Espíritu Santo. Y aunque tenemos lucha y batalla, hay victoria en el nombre de Jesús. Y esa victoria, mis queridos hermanos, ¿quién nos la da?
Primero a los Corintios capítulo 15, verso 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios a nosotros nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, Dios, quien está en el creyente, nos da los recursos para vencer en la lucha. Entonces, para evitar caer en tentación, ¿qué debemos hacer? Para evitar caer en tentación, cuando el diablo viene con lucha, cuando el diablo viene con batalla y nosotros queremos la victoria, para evitar caer en la tentación, ¿qué debemos hacer? Mira, en Salmos capítulo 119, verso 11, la palabra de Dios es clara. Dice ahí: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En tu corazón guarda la palabra de Dios. Lee la Biblia. Nútrete de la Biblia. Yo no sé leer. Bueno, tú puedes buscar en la palabra de Dios la Biblia hablada. Escucha bien, tú puedes bajar la Biblia hablada. ¿No sabe leer? Entonces escúchala. Dice ahí Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Según Mateo capítulo 26, verso 41, también nos dice algo especial. Velad y orar. Velad y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, dice este verso. Entonces, para evitar caer en tentación, lo primero es guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Y lo segundo, velad y orad. Mira, tenemos otra cita y es Proverbio, capítulo 4, verso 14 al 15. No entres por la vereda de los impíos, ni vayáis por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. O sea, no vayas por el camino de los malos. No tenga la misma junta con la misma gente que tú tenías antes cuando tú no eras cristiano. No te van a ayudar. Si ellos no se conforman a lo que dice la palabra de Dios, ¿qué tú haces con tu amigo en una discoteca? ¿Qué tú haces con tu amigo en un prostíbulo? ¿Qué tú haces con tu amigo en una cantina? Ya esa vida es pasada. Borra esa vida. No vayas por el camino de los malos, como dice en Proverbios capítulo 4, verso 14 al 15, para evitar caer en tentación. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 22. Huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Eso vas a hacer para evitar caer en tentación. Pregunta: ¿hay creyentes que nunca pecan? ¡Wow! ¡Varón de Dios! Yo soy un hombre que no peca. ¡Ajá! ¡Wow! ¡Wow! ¿Hay cristianos que nunca pecan? Mira, en 1 de Juan capítulo 1, verso 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Eso equivale a decir que el cristiano puede pecar. Pero la carrera no es a pecar. La carrera es a no pecar. Cuando nos sintamos tentados, oremos, busquemos a Dios. Pero los cristianos pecan. Pero el pecado en el cristiano es casual. Escucha bien. El pecado en el cristiano es casual. ¿Por qué? Porque el cristiano no vive en el pecado. ¿Por qué yo digo que el pecado es casual? Porque tú puedes pecar de repente. ¡Wow! Mira, pequé. Señor, perdóname. Pero eso de estar pecando, revísate. Si tu vida simplemente se ha convertido pecando y todos los días pecando y tu vida es simplemente pecado y eso a ti no te molesta,
entonces, hermanos, revísate. Ahora bien, si tú pecas y eso te molesta y tú te arrepientes y tienes una lucha y una batalla, yo te digo, sigue orando, sigue buscando de Dios. Si el pecado para ti es incómodo después de haberte convertido, entonces has nacido de nuevo. Pero si has nacido de nuevo supuestamente y tú continúas pecando y eso a ti no te hace ningún efecto, entonces revisa tu vida, porque puede ser que has creído en vano. Dice la Escritura que tú eres salvo si no has creído en vano. Entonces decimos aquí en 1 de Juan capítulo 1 verso 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Un comentario: al pecar, escucha esto, al pecar, la comunión entre Dios y el creyente se rompe. Dios no está contento y aunque lo ama al creyente, Él no escuchará su súplica mientras no confiese su pecado. Hermano, si tú no confiesas tu pecado, Dios no te va a escuchar. Hasta que tú no estés dispuesto a arrepentirte y a confesar, Dios no va a escuchar tu oración. ¿Qué debemos hacer para ser perdonados? 1 de Juan capítulo 1 verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Entonces, mi querido hermano, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido que cuando nosotros venimos a Cristo tenemos una lucha inmediatamente. Es una lucha sin cuartel, pero hay victoria solamente en Cristo, y que para evitar la tentación hay que buscar de Dios, huir de las tentaciones. Y aprendemos también que no hay cristianos perfectos. Todos los cristianos pecan. No es la carrera a pecar, sino a no pecar. Pero si pecas, entonces debes arrepentirte y tratar de no volverlo a hacer. Comparte este video con una persona que lo necesite aquí en la web. Soy tu hermano Máximo Parra.